explicado un poquito de mi historia personal, lo puedes pasar. Vamos a las fotos, que la gente se quiere echar. Vale, pues esta es la estación. Esta es la estación, que son un piso de 3 plantas, con una entrada por el porche y otra entrada a la carretera. Esta carretera es la principal. Vienen los caballos de monte y las vacas pasiegas a vivir allí, como está abandonado, siguen su ruta. La estación de Engañasur está situada en la frontera montañosa entre Burgos y Cantabria y es la penúltima estación del faraónico proyecto ferroviario Santander Mediterráneo, que nació en la dictadura, bueno, lo que os he explicado. Dale, dale. Vale, este es el porche que os decía, ¿vale? Y esta es en la planta baja será el refugio de las 2 primeras familias que se instalen como guardeses. ¿Vale? Tenemos todo el material preparado para adaptarlo para cuando aparezcan estas 2 familias. De momento tenemos una, pero no queremos que se instalen una sola. No queremos que nadie esté solo. Dale. Y esta es la visión del almacén y la estación. Es el típico almacén. ¿Bien? Ah, que está sola. Disculpa, que es cuidadora. Es el típico almacén de si conocéis un poquito el patrimonio industrial de esa época, tenían este voladizo así. Y bueno, esto en su día no llegó a ser el almacén de carga porque no se llegó a atender nunca la vía. ¿Por dónde iba la vía? Por aquí. El cajón de la vía está aquí. Porque lo otro es la carretera, ¿no? Sí, esta es la carretera, sí. El cajón de la vía está hecho y llega casi hasta el túnel, pero no se tendió la vía porque al ser la penúltima estación ya no se tendió vía aquí. Entonces nunca llegó a ser almacén de mercancías y era un colmado de referencia de País Vasco, Cantabria, Valladolid, o sea, el primer colmado. Y la estación en la planta baja fue la primera clínica de la zona. Hay anécdotas muy bonitas, como la de un joven de 20 años que tuvo un aplastamiento de un liso, pero llegó con vida a la clínica. Del túnel a la clínica son 4 metros. Y le pidió a la enfermera que le diera su primer beso. La enfermera le dio el primer beso y murió. Le dio el primer beso y murió. Un liso es una roca que se desprende de una cruz. Pero también hubieron nacimientos, hubieron bodas, hubieron bautizos, o sea, hubo vida allí. Sí, también. Y bueno, pues los talleres más o menos, lo que os he dicho, ¿no? Cuidado del cuerpo, buena alimentación, comunicación, el arte, la creatividad, el conocimiento, la cultura. Sí. Nuestra frase es obra de mujeres, mujeres en obra.